Lo que les traigo hoy es tan urgente que lo que pensaba ponerles hoy, que era un video de fisiculturismo, decidí cambiarlo por esto. Van a conocer a continuación a los dos influencers que más populares se han vuelto en redes sociales, no solamente por el odio que están destilando contra quienes votaron por Donald Trump, sino porque quieren que se deporten a los inmigrantes que hay en Estados Unidos. Les voy a dar un avance. ¿Ya viste cómo la basura que escogió como presidente a un violador senil está celebrando su victoria? Comparte esto porque tenemos que hacerlo viral. Les había dicho que esto era solo un avance. Todos los que votaron por el Partido Republicano los llama basura. Este que acaban de ver es uno de los dos influencers que están pidiendo que se deporten a los inmigrantes y latinos que han votado por Donald Trump. Antes de continuar, quiero que vean el video que hizo un cubano que está en Estados Unidos reaccionando al video principal de este muchacho, al que ha revuelto las redes. Este video es uno de los tantos, porque tiene varios. Muy buenas noches. Quería presentarte a la persona más popular en estos momentos en las redes. José Manuel Montenegro, el venezolano de Valencia, en el estado de Carabobo, que ha destilado odio contra las personas que votaron, contra los latinos que votaron en estas elecciones a favor de Donald Trump. Sí, créalo o no, este hombre, ciudadano estadounidense, vivía en California hasta el 2010 y justamente se mudó a Nueva York. Y mire usted quién es, porque esta información que se está brindando en las redes y que estoy publicando en este momento es información pública. Es el director de los medios de comunicación para el vicepresidente de la compañía Hero Collective. Hero Collective, que es una compañía que dice que es 100% independiente, de propiedad negra y que además es una compañía de marketing. Justamente aquí abajo usted puede ver el número de teléfono de esa compañía porque a lo mejor usted desea llamar y como esto es información pública, reitero, usted podría llamar también a esa compañía y preguntarles cómo ellos se permiten tener una persona que destila tanto odio y que ha decidido junto a otra figura o influencer, como le dirían, o creador de contenido, crear un movimiento que serviría para denunciar a los latinos inmigrantes que están en situación de indocumentados aquí en los Estados Unidos simplemente por el hecho de que algún familiar o alguien cercano haya votado a favor del Partido Republicano. Me voy a delectar viendo sufrir a todos los pendejos. Así, con ese vocabulario vulgar, este hombre se refiere a las personas que obviamente no comparten su opinión política con él o no comparten el mismo punto de política de él. Es importante destacar que es increíble como estas personas que dicen que son proinmigrantes, estas personas que se hacen llamar a sí mismos los defensores de los derechos humanos aquí en los Estados Unidos para las minorías, son las que más veneno llevan por dentro. Como son capaces de perjudicar y crear dolor en la familia sin importar el daño a ocasionar. Y lo más difícil de aceptar para mí es que tengo un cargo tan importante en una compañía de marketing donde supuestamente están del lado de las personas menos favorecidas. Estoy convencido que esto va a tener consecuencias nefastas para él. Muchísimas, no solamente desde el punto de vista legal, sino también empresarial. Porque compañía que se respete no tiene una persona que proyecte esta imagen dentro de ella, y mucho menos cuando su servicio es social. Te exhorto a que hagas tu propia investigación. Te exhorto a que llames a ese número de teléfono y que le pidas por favor alguna explicación de cómo ese hombre puede estar en una posición como esa cuando evidentemente está creando tanto daño. Si quieres convencerte, entra a LinkedIn y búscalo porque ahí está. Yo soy Nio reportando un crimen y mira, quiero que mires aquí en tu página, en la página de LinkedIn de ellos para que le veas. Justamente aquí está, Montenegro. Latinos for Trump, it is time to embrace the consequences of your actions. I've always been a firm believer of fighting fire with fire. If somebody goes low, I'll go lower. Now, with that being said, I know for a fact that most Latinos for Trump have undocumented family members, whether that be their parents, siblings, aunts, uncles, etc. So if you know of a Latino who voted for Trump, I urge you to call this number and report said family members. It's time that these Latinos for Trump get a taste of their own medicine and a taste of poetic justice. Ahí lo tienen. Esto va a ser un problema. Están pidiendo que se deporten a tus amigos, a tus familiares, a tu tía, a tu primo, a tus vecinos. Esto es como el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución. A echar para adelante a todo el mundo. Now, I know what you may be thinking, Angel, this is extreme, and I agree. But extreme problems call for extreme solutions. And unfortunately, many innocent people are going to be affected by this, but you can't be that innocent if you raised a Latino for Trump. And before all of the Latinos for Trump come at me all angry, this is what you wanted.
This is what you voted for. You should be happy. Let me see that smile. But there you have it, guys. Once again, there is that number. You know what to do. It's time that these Latinos for Trump learn the hard way. But anyways, let me know what you guys think. Esto va a ser un problema porque estos videos, no solo este de él, los del otro también, han tenido comentarios y entre los que no están de acuerdo con él, que le están diciendo sus 4 cosas como debe ser, están quienes sí están de acuerdo con ellos. Yo les voy a decir al final de este video qué es lo que ustedes deben hacer. ¿Ya viste cómo votó la población latina en estas elecciones? Los mexicanos y los puertorriqueños fueron los que más votaron por Kamala Harris. Los mexicanos en un 62% y los puertorriqueños en un 59%. Y para la sorpresa de nadie, los cubanos fueron los que votaron más por el violador senil. Un 58% de ellos votaron por él. Después también vemos que la mayoría de los centroamericanos y de los suramericanos votaron a favor de Kamala Harris. Pero les aseguro que si desglosamos este número de Sudamérica y vemos solamente a los venezolanos, probablemente la mayoría de ellos también votaron por el violador senil. La última vez que los venezolanos votaron por un golpista, mira cómo terminaron. Y viendo los datos de manera más general, el 59% de las mujeres latinas votaron por Kamala Harris y solamente el 53% de los hombres latinos votaron por Kamala Harris. Kamala Harris todavía ganó la mayoría de los latinos, pero solamente por un 53%. Los únicos votantes que sirvieron para algo fueron los afroamericanos, cuando vemos que los hombres afroamericanos el 81% votó por Kamala Harris y el 90% de las mujeres afroamericanas votó por Kamala Harris. Yo estoy en la ciudad de Nueva York, así que lo que haga el criminal convicto a mí lo más seguro es que no me va a afectar, pero desde acá me estaré burlando viendo como a los latinos idiotas que votaron por este pendejo van a ser afectados por sus políticas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan de esa manera de expresarse de este muchacho? ¿Qué piensan ustedes de eso? Él dice que él está en Nueva York y que ahí las políticas de Donald Trump no le van a afectar. Hay que ver que hay estados que están gobernados por el Partido Demócrata y esos estados son los que se comentan en redes que son un caos, que son un desastre, que es donde más delincuencia hay. Yo no sé porque yo no estoy ahí, pero yo sí veo los videos. Yo veo los videos que me llegan de las redes. Veo como hay tiendas donde entran bandas de muchachos a robar y no pasa nada. Veo toda la miseria que hay en las calles. Yo veo todas esas cosas. No se crean que yo no las veo. Y les digo que tengan mucho cuidado ustedes si están en una posición desfavorable que los pueda afectar esto que estos muchachos quieren. Si están en una posición desfavorable o tienen amigos o familiares o vecinos que los pueda afectar esta campaña que estos dos muchachos están haciendo. ¿Viste la nueva tendencia de las mujeres y de los gays para castigar a aquellos que votaron por el criminal convicto? Empezando por las mujeres, muchas de ellas por las redes sociales ahora están emulando el movimiento 4B de las mujeres de Corea del Sur. En este movimiento, las mujeres... Ya les hice un video del movimiento 4B en Corea del Sur. Bueno, no del movimiento 4B en Corea del Sur, pero sí de las causas de la locura que hay en Corea. Que la población se está envejeciendo, se está disminuyendo, que la gente no se casa, que aquello es un desastre. Bueno, vamos a terminar de ver qué dice. Se niegan a tener relaciones sexuales, a casarse o tener hijos con algún hombre. Y esto es debido a que la mayoría de los hombres no les ayudaron a asegurar sus derechos reproductivos. Me encanta esto particularmente para los latinos, ya que el Señores, caballeros que me están viendo, cuando a usted lo quieran chantajear con el sexo, y perdónenme las damas, ahí no es. Así que ya sabe. 60%, la mayoría de las mujeres latinas votaron a favor de Kamala Harris. Pero en mi opinión no se le debería aplicar a todos los hombres, sino a aquellos que votaron por el criminal convicto. Y a ellos les deseo una larga vida sexual con sus manos. Sin embargo, las apoyo y que ellas hagan lo que quieran hacer. Y por supuesto, mi favorito es el castigo de los gays. Ahora todos los gays nos estamos comprometiendo a que cuando nos llegue un republicano que esté enclosetado, de los cuales hay muchos particularmente en los estados rojitos, los vamos a sacar del closet inmediatamente. A ellos les encanta disfrutar en modo clandestino del mundo gay, así que vamos a hacer que ahora sufran las consecuencias de su voto. Está fuerte eso. Van a sacar a los que son gays y lo tienen oculto. Los quieren sacar del closet. Ay, Dios mío. Miren ustedes cuántas campañas. Miren, campaña para que no tengan relaciones sexuales la gente. Ya les dije, cuando ustedes lo quieran chantajear con el sexo, ahí no es. Si son gays, los van a sacar del closet a la fuerza. Ya no es su decisión, es la decisión de alguien que sigue
las ideas de este muchacho. Ya no es su decisión salir del closet o no, sino de otra persona. Tanto que decían mi cuerpo, mi responsabilidad y mi derecho y mis cosas, bueno, ahí lo tienen. Y denunciar a los latinos inmigrantes que hayan votado por Donald Trump. Denunciarlos en migración. Mire, realmente es difícil deportar tanta gente. La cantidad de personas que han entrado por la frontera sur de Estados Unidos son tantos millones de personas. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Aún así, deben tener cuidado porque no va a ser masivamente, ni aunque lo diga Donald Trump, masivamente no va a ser. Eso nunca va a ser así, porque eso cuesta mucho dinero. Pero de que sí puede ser selectivo y de que ahora, en este tiempo, puede pasar, principalmente en los estados bastiones demócratas, puede pasar. Selectivamente, pero puede pasar. Caray, miren nomás qué tristeza da ver este tipo de personajes enfermos mentalmente, porque no se le puede llamar de otra manera a este tipo de gente que no tiene ningún valor ni como persona, ni como ser humano, ni como hermano, ni como hijo, ni como padre, ni como nieto, ni como abuelo, ni como vecino, ni como trabajador, ni como hijo de todas maneras, porque fíjense nomás cómo se expresa con odio y rencor y es lo que promueve. Si votaste por Donald Trump, acá no queremos basura y vamos a hacer que los republicanos sufran las consecuencias de su voto. Pero vamos a asegurarnos de que el dolor les llegue primero a los latinos por Trump. Muchos de estos pendejos que votaron por Trump tienen a un familiar o alguien en su entorno que es indocumentado. Y todos nosotros en nuestras comunidades sabemos exactamente quiénes son. Así que no me parece que tiene nada de malo de que los reportemos. Y aquí tienen el número de teléfono para llamar a ICE, 1-866-347-2423, para reportar indocumentados. Estos son los verdaderos demócratas, claro, no todos son igual, pero miren nomás cómo sale a decir que la gente que votó por un cambio quiere que sufran los familiares porque proporciona la información para que la gente hable y reporte a estos familiares de los que votaron por un cambio. Y miren nomás, es solamente una persona enferma, se le puede ocurrir semejante cosa. Este tipo de personajes deben estar recluidos en una clínica de enfermos mentales, porque no se le puede llamar de otra forma. Es un enfermo mental que es un peligro que anda en las calles. Pero lo curioso de todo esto es de que en el video que él subió diciendo que reporten a todos los que votaron, la mayoría de comentarios están a favor de él, están a favor y lo apoyan. Esos son los verdaderos demócratas, nomás porque no votamos a favor de su partido, a favor de su candidata. A eso era lo que querían que votaran. Miren nomás cómo salen a enseñar la maldad que tienen, todo lo malo que pueden ser. Estoy seguro que no tienen ningún familiar, nada, está solo en el mundo y ese es el sufrimiento que está pasando ese tipo. No todos como él son así. Yo tengo muchos amigos que son gente de respeto, gente que sabe valorar y que sabe ver las cosas como deben de ser. Esos son los demócratas, los que supuestamente apoyan a nuestra raza y son los que están promoviendo el odio, la maldad entre nosotros mismos. Ahí estamos, salud y bendiciones. Pum, pum, primero Dios y después la unión hace la fuerza. Miren, lo que yo les voy a decir que ustedes tienen que hacer con esto es tan sencillo como que guarden este video, recórtenlo, busquen los videos de esos muchachos y guárdenlo. No obstante, vamos a ver el otro video que yo no lo he terminado de ver, pero vamos a ver el otro video. Yo creo que ya vimos todos a estos dos influencers amenazando a los latinos que votamos por Trump con deportar a sus familiares, diciéndoles a sus seguidores que llamen a ICE. Este comportamiento, además de ser bully, vil, malicioso y racista, es ilegal. Castigar, acosar o intimidar a cualquier persona por haber ejercido su derecho a votar, las leyes lo pueden catalogar como coerción o acoso político, abuso de poder y acoso discriminatorio, porque esto es una represalia por haber ejercido un derecho civil. Es una violación a los derechos civiles. Y afortunadamente todo esto es procesable en Estados Unidos. Si tú sabes dónde viven estas personas, estás ante una amenaza grave e inmediata, contacta a la policía local ya y explíquenle que estas personas están amenazándolos e intimidándolos por haber votado de cierta manera, no importa que tú seas legal. Y enséñenles estos videos donde ellos abiertamente dicen que llamen a ICE para deportar a los familiares de los latinos que votaron de cierta manera. Si no los tienen, yo ya los tengo. Número 2, todos debemos entrar a este website y reportar una queja, explicando que todos los latinos estamos siendo amenazados abiertamente viviendo coerción política y acoso político por haber ejercido nuestro derecho a votar. Aquí está el teléfono y abiertamente digan mis derechos civiles están siendo violados en este momento. Y esto todos lo podemos hacer porque es una amenaza directa contra mí. Yo soy legal, toda nuestra familia es legal y lo vamos a hacer. Y todo esto lo encontré en el Departamento de Justicia. Aquí está.
Llamen a las autoridades locales si ustedes saben dónde están estas personas ya. Y aquí están los teléfonos donde los podemos también reportar. Y hay muchísimas guías de voter intimidation. Salvemos la democracia de los demócratas. Bueno, ya ustedes lo vieron una opinión más especializada que la mía, que lo que hago es presentarle el problema, un problema real, tan urgente como que cambié lo que pensaba ponerles hoy para ponerles esto, para que sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que deben hacer, o al menos las medidas de precaución que deben tomar. Porque sí, esos que dicen que son tolerantes, ya vemos que son intolerantes, no son tan tolerantes. Si se preguntan por qué no puse este video en el canal grande, en el que tiene más de 400.000 seguidores, pues es que estoy tratando de dividir lo que es el contenido de un canal y el contenido del otro. Ya saben lo que tienen que hacer. El video que les pensaba poner hoy, que es sobre fisiculturismo, de la preparación para las competencias y eso, porque me lo pidieron, hace un tiempo atrás me lo pidieron y sé que tengo deudas con ustedes. Al que no le guste, pues bueno, pase ese video y ve el otro que yo ponga más arriba. Nada, espero que este video les sea útil, compártanlo con sus amigos y familiares, dejen un like como siempre les pido para que el algoritmo lo mueva un poco más. Y guarden como evidencia, recorten el video, busquen los videos originales para que los tengan ahí guardados. El internet tiene memoria y en internet nada se olvida. Familia, los quiero, nos vemos en un próximo video.